iglesia de el Apocalipsis. De hecho, vimos el capítulo 1 de Apocalipsis, también abordamos el capítulo 2, que inicia los 7 mensajes a las iglesias, y también se completó con el mensaje de la iglesia a la Odisea, el capítulo 3. Hoy queremos entonces entrar a poder escudriñar, ¿verdad?, juntos el capítulo 4 de Apocalipsis. Indudablemente, el Apocalipsis, recordarán ustedes que el doctor Ríos nos transmitía que él no miraba una cronología en el Apocalipsis. Indudablemente cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de escudriñar y reflexionar sobre esto. Algunos sí la ven, otros no la ven. En el caso del doctor Ríos no la miraba. Y lo interesante, si usted tiene la oportunidad de adquirir los cassettes del hermano Otto, donde él hace estudio de todo el Apocalipsis, usted los puede buscar en el 88 y parte del 89. Él enseñó todo el libro de Daniel y todo el libro de Apocalipsis. Entonces, afortunadamente tenemos aquí dentro de nuestra congregación al hermano Otto, que tiene los másters, así que usted puede platicar y hacer una buena inversión, ¿verdad? Porque considero que la palabra de Dios, en la forma como se la revelaron al hermano Otto, es una excelente inversión. Una de las cosas que notaba, escuchando precisamente una enseñanza de él sobre el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, es muy interesante porque él en pocas frases, en pocas palabras nos ubica y nos pone marcos de referencia. De hecho, yo creo que el Apocalipsis, como hemos visto desde el capítulo 1, es un libro de bienaventuranzas. Y hay 3 niveles ahí de bienaventuranzas, ¿verdad? Porque está la bienaventuranza para el que oye, la bienaventuranza para el que lee y la bienaventuranza para el que hace. Así que si usted quiere, son 3 bienaventuranzas. Y como bienaventuranza es 3 veces feliz, pues entonces multiplique 3 por 3 ya son 9, ¿verdad? Así que el libro de Apocalipsis es un libro definitivamente que los hijos de Dios debemos de ponerle atención hoy más que nunca. Sin embargo, creo que es el libro menos leído, es el libro menos entendido y es el libro quizá más complicado, ¿verdad? Ahora que pongo aquí Daniel, tiene que recordar que Daniel era un libro cerrado y hemos visto que cuando la ciencia aumente y algunas características que se ven en Daniel, pues ahora, en esta época, es un libro abierto. Sin embargo, Apocalipsis, que significa revelación, esto solo es un repaso rápido, acuérdese que viene de apocalupto y nos habla de descorrer el velo. Precisamente es un libro abierto, nunca estuvo sellado. Algunos confunden el hecho de que se habla de 7 sellos y precisamente de un libro sellado con 7 sellos, ¿verdad? Recuérdese que en esos tiempos lo que había eran rollos, ¿verdad? Entonces, precisamente lo que se cree es que con un sello se lacraba los reyes y en esos tiempos, vamos a ver, 7, la figura que traslada es precisamente un rollo y llama la atención que dice que estaba escrito por dentro y estaba escrito por fuera, ¿verdad? Entonces, cuando alguien ve eso, aunque acuérdese que solamente una parte del Apocalipsis, piensa que también Apocalipsis estuvo sellado. Sin embargo, lo que están sellados ahí son los juicios. No es el libro de Apocalipsis el que está sellado, porque de hecho yo creo que desde el primer siglo, acuérdese usted que Juan escribe, según los historiadores, lo ubican casi la mayoría en el 96, es decir, al final del siglo I. Entonces, pero desde Juan, en cada generación de cristianos yo creo que hubo revelación para cada época de la iglesia a través del libro de Apocalipsis.
Por eso es que algunos interpretaban a Éfeso como una iglesia, como la iglesia apostólica, ¿se acuerda? Los que interpretan los 7 mensajes van ubicando cada una de esas iglesias, como lo hemos visto, definiendo una época de la historia de la iglesia. Es una de las interpretaciones y quizá en su tiempo ellos lo miraban mejor, ¿verdad? El poder interpretar a Éfeso como la iglesia apostólica del siglo I y buena parte del II. Ok, dice el capítulo 4, y es muy interesante la manera como Pablo, o mejor dicho Juan, enlaza, porque leamos cómo termina el capítulo 3, verso 22. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero termina con el mensaje de la Odisea. Entonces dice, después de esto, esa frase es muy importante porque enlaza, después de esto. Y ese después me parece que es un adverbio de tiempo. Lo que marca es que, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿después de qué? Y cuando dice después de esto, nos mete inmediatamente al contexto del mensaje de las 7 iglesias, que note usted que ese mensaje a las 7 iglesias, pues es un mensaje para la iglesia que está en la tierra. Y si nosotros logramos captar, y con lo que usted ha oído antes, y ha reflexionado y ha meditado, tenemos que entender que ese mensaje a las 7 iglesias, pues es escatológico, ¿verdad? Yo creo que a nosotros nos sigue hablando en pleno siglo XXI el mensaje de Éfeso, o sea, es actual. De hecho, recuerdo cuando el doctor Ríos enseñaba sobre esto, nos decía, bueno, aquí en esta congregación debe haber efesianos, tal vez se acuerda usted de eso, ¿verdad? Queriendo hacer ver que había pueblo que había perdido el primer amor. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esmirnianos, no sé cómo se le dice a los de Sardis, ¿verdad? Sardianos o sardinas, no sé. Pero es llamativo que el mensaje es actual. De hecho, hoy sigue siendo muy actual el mensaje a la iglesia de Sardis. Tienes pocos que no han manchado sus vestiduras. Hoy diría yo que la iglesia de Cristo en el mundo tiene pocos que no han manchado sus vestiduras. Y así podemos seguir viendo que por lo menos yo le he transmitido a usted lo que yo veo en cuanto a la iglesia de Filadelfia y la Odisea. Tuve la oportunidad de enseñar acerca de Filadelfia y el hermano que le tocó en turno enseñó sobre la Odisea. Pero son 2 iglesias que en lo personal, yo lo expongo, usted lo analiza, creo que están paralelas en este tiempo. Podemos encontrar Filadelfia en esta época y quizá filadelfianos metidos en las congregaciones. Uno debe preguntarse como ministro, usted debe preguntarse como discipulador, ¿cuántos filadelfianos tiene usted en su discipulado? ¿Y cuántos filadelfianos habrán en esta congregación que es tan pequeña? Y por supuesto, ¿cuántos habrán en las congregaciones grandes? Y sospecho que hay más laodicenses que filadelfianos, ¿no? No sé qué piensa usted. Pero el mensaje es actual. El mensaje es para la iglesia y puede llegar tan cercano como al punto que después de esto, dice Juan, miré y vi una puerta abierta en el cielo. ¿Se acuerda usted que en el capítulo 1 él estaba en Patmos? A pan y agua probablemente. Estaba muy apretado. Yo creo que como presidiario romano o de los romanos no haber sido nada fácil la situación que estaba viviendo Juan en Patmos. Y un detalle interesante es que dice que yo estaba en el Espíritu, dice. Y se acuerda usted que vimos en ese momento lo importante que nosotros ahora como hijos de Dios estemos en el Espíritu. Sin importar si estamos trabajando, o si estamos en la casa, o si estamos en el templo, o si estamos estudiando, qué importante es que nosotros hoy, cada vez que amanece, hoy cada vez que anochece, hagamos un autoexamen. ¿Estamos en el Espíritu
o estamos en la carne? Porque obviamente no se puede estar en una o en otra cosa. Y Juan tuvo revelación, y es lo que yo creo que la iglesia necesita, y la iglesia somos nosotros, y especialmente nosotros los ministros, necesitamos revelación, sin importar que estemos en Patmos. El gran problema es que estamos en Patmos, y qué llamativo que nos volvemos carnales en Patmos. Juan tuvo la gran ventaja, que en Patmos era espiritual, ¿verdad? Estaba en el espíritu. Entonces, precisamente, usted tiene que notar que lo que él está viendo, porque, disculpe que tenga que recapitular, pero es importante, él ve al Cristo resucitado caminando en medio de los 7 candeleros, pero no está en el cielo, ¿verdad? Porque la iglesia no está en el cielo, la iglesia está en la tierra. Y si usted quiere, le pudieron haber pasado a través del prototipo de esas 7 iglesias al prototipo de la iglesia de todos los tiempos, simultáneamente en el siglo I como en el siglo XXI. Pero está en la tierra, y el Cristo resucitado está examinando a su iglesia que está en la tierra. Porque de hecho, hoy en día, si el Señor no ha venido, la iglesia, su iglesia, está en la tierra, ¿no es cierto? Sigue en la tierra después de casi 2000 años. Entonces, notamos que después de lo que le mostraron de la iglesia, a la que le tenemos que poner mucha atención, Juan lo elevan. Y literalmente vemos que le piden que suba. Eso indica que estaba abajo, entendemos la tierra, ¿sí? Y sube. Y vi una puerta abierta en el cielo. ¿Se podrán ver puertas abiertas estando en la tierra, en el cielo? ¿Qué dice usted? ¿Sí? ¿Ha visto usted alguna? ¿La habré visto yo? Es lamentable que la iglesia, mientras más la odisea se hace, pierde más la revelación, ¿verdad? Y las experiencias sobrenaturales. Es llamativo que el libro de los Hechos que empezamos el día viernes, que vamos a ver dónde lo continuamos, probablemente lo vamos a desarrollar en escuela dominical, vamos a ver qué hacemos. Pero tanto el libro de los Hechos, como los mismos evangelios, como todo el desarrollo doctrinal apostólico para la iglesia en las demás epístolas, no es cierto que nos hablan de un evangelio sobrenatural, de milagros. Una de las cosas que en la reunión de pastores hacía énfasis el hermano Manfredo era en el hecho de que el Señor Jesús, cuando oraba por alguien, no tenía que esperar mucho tiempo para que el milagro se hiciera, ¿no es cierto? Ponía las manos y la gente se sanaba. Y los apóstoles también. Algo que ya no sucede tan a menudo. Hoy puede usted ir tal vez a una campaña donde haya un varón de Dios que es usado en sanidad divina, pero aún eso se da solamente en ese momento. Como que la iglesia en general, y la iglesia, acuérdese que puede ser usted como individuo o como un conglomerado, no estamos viviendo de milagro en milagro, ¿verdad? Porque no vayamos a confundirnos que aun cuando Filadelfia vimos que era una iglesia de poca fuerza, de poco poder, de poco dinamos, ¿sí? De poco poder, ¿sí? Y vimos que eso se refiere a señales, no significa que no las tenga, ¿verdad? Y cuando decimos que las señales seguirán a la palabra, tampoco estamos descartando las señales. Entonces, sí, el evangelio que predicamos, el evangelio que está en la palabra, involucra hechos sobrenaturales como este que se está dando aquí, porque ¿subiría en visión él o subiría él? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tendría un éxtasis y en un éxtasis subió? ¿Tuvo un sueño? ¿Lo llevaron literalmente a él? Tal vez no podemos dar una certeza y cada uno de nosotros podemos tener una opinión. Y en esto yo quiero recordarles algo que en algún momento lo enseñé también los martes. ¿Recuerdan ustedes los 8 principios que vimos como un marco de referencia para estudiar la escatología? No sé si algunos de ustedes lo recibieron.
¿sí? Tal vez solo Roberto. Pero dimos 8 principios en 3 martes. Y esos 8 principios son importantes recordarlos, y uno de ellos es no ser dogmático en escatología. Cuando leamos Apocalipsis no seamos dogmáticos. Cuando leamos Daniel no seamos dogmáticos. No pensemos que lo que el Señor nos reveló a nosotros es así, porque eso es lo que divide las iglesias. Eso es lo que ha dividido a la iglesia, y eso es lo que ha dividido a las denominaciones. Y eso no lo saco de mí, eso lo enseñó el doctor Ríos. Y precisamente cuando enseñaba sobre esto, él recordaba y dice, y empieza a usar la frase, me parece. Y él explica por qué usa esa frase. Porque él dice, vamos a entrar a un campo en el que es mejor decir, me parece. Y eso que lo está diciendo un genuino apóstol, con revelación, que tenemos testimonio. Entonces, cuando en escatología oigamos ministerios que dicen, así es, y yo no me equivoco, dudemos. Tengamos cuidado. No podemos dogmatizar en escatología. Especialmente porque todavía la revelación sigue y sigue y sigue. Y yo sospecho que la revelación de este tipo la va a recibir la iglesia y los ministros en un nivel diferente, no al que estamos ahora. Por eso hay tantas diferencias. Por eso acuérdese que el doctor lloraba cuando estuvo en esa reunión escatológica con un montón de ministros, y al salir que todo el mundo decía cosas distintas, ¿verdad? Lo mismo que puede pasar hoy. Hoy nos reunimos los pastores y hablamos de escatología y cada quien tiene su propia opinión. Y entonces en esa ocasión él lloraba, y fue donde el Señor le reveló el Apocalipsis a él. Claro, usted ha conocido sobre eso y podrá tal vez hasta disentir, ¿verdad? En cuanto a algunas cosas que él, quizá porque usted tiene más revelación sobre un aspecto, pero de todas maneras es algo que nos pusieron ahí. Entonces, cuidémonos mucho de ser tan exactos, y yo también voy a usar la frase me parece. Si la usó el doctor Ríos, me siento más cómodo usar me parece. Y cuando usted enseñe, si también siente libertad, es más sano, me parece, porque estamos ahí exponiendo. Acuérdese, exponemos la palabra, no la imponemos. ¿Sí? Nosotros yo creo que tenemos que prepararnos para ser lo suficientemente maduros para que en algún momento podamos compartir o con otros ministerios o compartir con otras ovejas que de repente vienen a nuestra congregación y van a ser discipuladas y tal vez creen diferente. No los agarre usted de la entrada, así no es. Mejor con sabiduría, comparta, exponga lo que usted tiene, y esa persona tendrá también la libertad de recibir testimonio. Después de esto, mire, se necesitan ojos para ver lo que Juan vio, ¿verdad? Son ojos espirituales. Acuérdense que hay ojo malo. La Biblia habla del ojo malo. Y el ojo malo hay que sacarlo, ¿verdad? Pero el ojo espiritual nos permite ver. Y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, ¿cuál fue esa? En el capítulo 1, ¿verdad? Es el Cristo resucitado. Y la primera voz que yo había oído, note que la revelación es de Jesucristo, capítulo 1, verso 1, ¿verdad? La revelación del Padre, que leamos la revelación de Jesucristo, exacto, que Dios le dio. Entonces, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Por eso es Jesucristo el que habla. Nota usted, aunque la revelación es del Padre, pero el que la traslada es el Hijo. Eso lo vimos ya. Muy bien, entonces, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta. Eso habla de autoridad, eso habla de claridad. Acuérdese que dice que quien si hace o toca, dice Corintios, un sonido incierto, dice, ¿podrá salir el pueblo a la guerra? ¿Podrá estar atento? Entonces, el ministro debe tener trompeta. Es interesante, ¿verdad? Al doctor Ríos le revelaron que él tenía trompeta cuando empezaba la iglesia. Y le pasaron experiencias muy llamativas, pero el Señor le recordó que él tenía trompeta, como cuando también le reveló que el carro, y él entendió que era la iglesia, no subía, porque era una cuesta, y era una cuesta, iba para arriba y para arriba el carro, pero él se bajaba a empujar el carro, hasta que oyó una voz que le dijo, súbete y tú maneja el carro. Deja que los demás empujen. Interesante, ¿verdad? Llamativo.
Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, es decir, muy claro, ¿verdad? Cierto, decía, sube acá. Bueno, eso nos indica que ahora va a empezar un panorama ya no en la tierra, sino que el panorama que se va a empezar a revelar es en el cielo. Y uno tiene que preguntarse si lo que Juan va a ver es lo que en ese momento, cuando él subió hace 2000 años, estaba pasando en el cielo, o él sube a ver lo que va a acontecer en momentos tan cercanos como los que estamos viviendo nosotros después de 2000 años. Eso tenemos nosotros que contextualizarnos también. Sube acá y te mostraré. Note que la voz es Cristo. Qué maravilloso que el Señor nos diera un tour en el cielo, ¿verdad, hermanos? Aunque vemos que hay seres angélicos que le hablan a Juan, notemos que el que va incluso dirigiendo el tour, dirigiendo todo lo que él va a ver, es Cristo. Dice, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿Después de cuáles? Lo que se trasladó en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Entonces, note usted que el capítulo 4 marca una frontera, ¿verdad? Hay diferentes interpretaciones porque algunos creen que cuando el Señor le dice sube acá, Juan tipifica a la iglesia. Y me parece que en un ángulo puede ser así. Sin embargo, también ese sube acá y te mostraré las cosas, y cuando empezamos a leer las cosas nos tenemos que preguntar ¿quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los que están ahí? ¿Es la iglesia la que está allá? ¿O no es la iglesia la que está allá? Y esas preguntas y esas respuestas que nos demos, o que más que nos demos nosotros nos las dé el Espíritu y nos las confirme, o que tengamos que meditar y orar, Señor, muéstrame. Porque eso es lo lindo de la palabra, hermanos. Eso es lo lindo de tener hambre. Y si usted se da cuenta, vivimos un tiempo donde no hay hambre. Porque con hambre se hacen sacrificios. ¿Sí o no? ¿Usted tiene hambre? No le digo ahorita de la palabra. ¿Usted tiene hambre física? Cuando usted tiene hambre, ¿qué hace? Podemos hacer muchas cosas para comer, ¿no es cierto? El hambre física. ¿Cuánto más el hambre de la palabra? Muy bien. Y dice, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. El capítulo 4 entonces nos introduce a cosas después, si usted quiere, de lo que se va a dar, muy paralelo quizá a los últimos eventos de la iglesia. Tenemos que entender que, por lo menos yo le sigo exponiendo a usted que Filadelfia para mí es la iglesia prototipo de la que sube. Mientras que la Odisea todavía da el chance, ¿verdad?, a la Odisea y le dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, entonces tengo que pensar que alguno de la Odisea que sí va a oír, puede todavía ser parte de la novia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero es si alguno, muy poquitos. Entonces, si alguno oye mi voz, se espera que la comunión íntima que se tenga ahí prepare a ese laodiceano para ser filadelfiano, ¿verdad? En el entendido pues de que Filadelfia es la iglesia prototipo de la novia, ¿verdad? Qué interesante. Al instante, dice. Las cosas cuando son de Dios son al instante, ¿verdad? Cuando son, por eso le hablo de los milagros, ¿verdad? No son procesos, a veces uno da excusas, ¿verdad? Cuando ora por un enfermo y no sana, dice, ya va a sanar dentro de tiempo. Damos excusas, ¿verdad? Pero cuando Dios actúa como que Dios, que no está sujeto a tiempo y espacio, actúa, mire, es como cuando Él crea, ¿verdad? Sea la luz, y fue la luz, dice. Los científicos dicen que son mejores eras creativas, aún el doctor a veces se apuntaba con eras creativas. Es decir, que cuando sea la luz, fue una era. En algún momento, si usted estudia el doctor en el libro del Génesis, va a notar que en algún momento él se apuntó a eso. Pero tenemos que recordar que son tesis, ¿verdad? Y para tener un panorama completo sobre ese punto, tenemos que oírlo en diferentes épocas, en diferentes tiempos.
y por supuesto también ir nosotros a la palabra. Amén. Pero el puntito que yo quiero ahorita fortalecer es que cuando dijo sea la luz, fue la luz. Y aquí dice que cuando Juan oyó la voz, sube acá, al instante estaba yo en el Espíritu. Bueno, aquí es interesante, ¿verdad? ¿Será que había bajado su nivel y ahora está otra vez en el Espíritu? ¿O lo metieron en un nivel de espíritu más alto? ¿O fue solo su espíritu? O sea, son preguntas que tenemos que respondernos, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, nosotros conocemos poco de las experiencias sobrenaturales. Porque para conocer de ello, como que las tenemos que experimentar y dejar de ser teóricos, ¿verdad? La iglesia se ha vuelto teórica. Por eso enfatizamos, cuando arrancamos el libro de los Hechos, que el Señor empezó a hacer y luego a enseñar. Nosotros como iglesia hemos cambiado la cosa. Ahora nosotros enseñamos y si nos da tiempo hacemos. Y eso es lo complicado, ¿verdad? Porque podemos volvernos demasiado teóricos. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Notemos que lo primero que le llamó la atención a Juan cuando fue trasladado, yo creo que ese traslado de Juan es muy parecido al traslado del hombre del cual habla Pablo, que uno entiende por contextos que es él, ¿verdad? Yo conozco un hombre que en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, pero fue y subió al tercer cielo. Entonces es un traslado muy parecido, ¿verdad? Aunque Juan, mejor dicho Pablo, no dice si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Como que esas experiencias es difícil atisbar, porque Pablo, el que la experimentó y no la traslada, no sabía si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Al final no importa cómo va. Lo importante es experimentarla, ¿verdad? Ahora, yo no creo que sean experiencias exclusivas de los apóstoles. Usted sabe que hay corrientes teológicas que precisamente tratan de argumentar que estas cosas sucedieron exclusivamente en una época en la cual se necesitaba, pero ahora que la Biblia está y que el canon se cerró, ya no se necesita nada de eso. ¿Cómo que no? Es cierto que la iglesia necesitó mucha sobrenaturalidad en el inicio, pero precisamente porque lo necesitó en el inicio, yo creo que lo va a necesitar mucho más fuerte en el final. Por eso el doctor creía en una iglesia 7 veces aumentada de la iglesia del amanecer, la iglesia del libro de los Hechos. 7 veces más. Y uno cuando mira la iglesia, y se mira uno, porque uno es la iglesia, no encuentra ni siquiera el nivel de los Hechos. Y entonces dice uno, la cosa está seria. Ahora yo tengo que entender entonces que tiene que haber una intervención parusiaca, faneraica, por decir algo, angélica, o de espíritus hechos ya perfectos, y no sé qué más. Porque solo ese tipo de experiencias, creo yo, que nos van a lograr a nosotros subir de nivel y por fin desarraigarnos de la tierra. Que tenemos que ser honestos. Hay muchas cosas que nos mantienen arraigados. Y como que tienen que venir esas experiencias fuertes. Como por ejemplo, hay personas que están a punto de morir y tienen una experiencia, ¿verdad?, al filo de la muerte. Y Dios opera un milagro o hace algo y la persona se queda en la tierra. ¿Y ha notado usted que esas personas cambian? Las oye uno en testimonios, aún inconversos que se vuelven más espirituales, entre comillas, buscando otro tipo de cosas, pero la gente cambia. Entonces como que esas experiencias como estas, indudablemente es la que puede cambiar, yo creo, abruptamente. Como dice aquí, al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono. Ok, lo primero que ve entonces es un trono. Como no somos muy buenos dibujantes, pero casi siempre manejan en los esquemas un tronito así, ¿verdad? Y le ponen el gran trono blanco, pero bueno, él vio un trono. Pero ¿cuántos vio sentados en el trono? Uno. Eso es llamativo, ¿verdad? Porque no es cierto que cuando el Señor asciende, dice que se sienta a la diestra. Entonces nosotros tenemos la idea de que son 2 los que están sentados. Y sí sabemos que Cristo no está sentado en el trono propio,
sino que está sentado en el trono del Padre, a la diestra del Padre, pero está sentado. Todos tenemos claro que, por lo menos, creo que la mayoría de nosotros hemos visto que están sentados, lo dice la Biblia, podemos ponerle pie de imprenta. Pero es llamativo que Juan, cuando mira, pensemos que Juan está acá, ¿verdad? Disculpe que lo ponga de rojo, porque está en el Espíritu. Dice, y el que estaba, dice, y a uno vi un trono colocado en el cielo, alguna parte del cielo. Solo ahí podríamos quedarnos un buen tiempo tratando de definir el cielo, ¿verdad? ¿Qué tanto sabemos del cielo? Yo conozco maestros que les gusta mucho investigar, que hablan de 7 cielos, probados con palabras hebreas y griegas. Bueno, si usted quiere investigarlos, investíguelos. Hay 7 palabras que en diferentes oportunidades se pueden traducir cielos. Y ellos ya de una vez dicen que hay 7 cielos. Bueno, Pablo habló de un tercero. Y si quiere poner los pies un poquito más firmes en la tierra, pues hablemos de 3, ¿verdad? Y lo que uno nota es que ese tercer cielo de Pablo, pues yo creo que es el mismo cielo, tercer cielo de Juan. Como le digo, otro maestro podrá decir, no, están en el 7º cielo. Por ahí ya tendríamos que entrar a ver si eso es así o no, ¿verdad? Y no es el tema ahorita. Pero dice, a uno sentado. ¿Sería el Hijo o sería el Padre? ¿Qué piensa usted? Ok, se apunta Robert por el Padre. ¿Quién da más? El Padre. Ok, el Padre según el contexto. ¿Los demás? Yo los animo mucho a que, como estamos entrando a estos capítulos, leamos detenidamente y estudiemos. Investiguemos el capítulo 4, el capítulo 5, porque eso nos va a ayudar a tener mayor riqueza, ¿verdad? Pero sí, es el Padre. Ahora la pregunta es, ¿por qué no está sentado el Hijo? Aquí como que tenemos que ir despacio, desmenuzando, aunque no avancemos muy rápido, pero yo creo que esta reunión de enseñanza es para eso. Si se va a quedar a nivel discipular, pues mejor, ¿verdad? Porque vamos a poder profundizar un poquito más. ¿Sí? ¿Por qué cree usted que el Hijo ya no está sentado? Deme su opinión. Tratemos de grabarla. ¿Sí? Pienso que podría ser porque le están mostrando la escena cuando el Hijo está como cordero, entonces se lo llevan un poquito para atrás a la cruz. Dice, vi y ahí ve el cordero como inmolado. Podría ser. Ok. ¿Qué más se les ocurre? ¿Estamos claros todos? Que solo hay uno sentado. Ahí está claro, ¿verdad? Y estamos también de acuerdo que es el Padre. Entonces, el Hijo, que por contexto sabemos que también estaba sentado, o que permanece sentado a la diestra del Padre, ¿le puede poner usted pie de imprenta? ¿Qué ejemplo encuentra usted donde después de haber ascendido el Hijo, también se paró? No, pero un ejemplo bíblico. Ok. Un ejemplo bíblico, después de haber ascendido el Señor, que sabemos que se sentó a la diestra del Padre, que se pone de pie. El caso de Esteban. El caso de Esteban. Libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, como que hay momentos en los que el Hijo se pone de pie. Ese es un momento. No lo vamos a estudiar por qué ni nada, pero es un momento. ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo? Y este es otro. Lo que podemos decir es que cuando van a acontecer, por ejemplo, el doctor Ríos, no lo digo yo, el doctor Ríos tiene la opinión que el acontecimiento era tan importante porque Esteban fue el último que le habló a Israel todavía del Evangelio de Gracia. Así lo considera él.
Por eso se pone de pie y recibe su espíritu. Pero de ahí lo que viene para Israel es juicio. Acuérdese, tu casa será dejada desierta. Entonces, como que el Hijo, aquí acuérdese, como que el Hijo se pone de pie cuando van a suceder acontecimientos muy importantes. Sí, por favor. Tal vez para apoyar eso, el verso 5 o 6 de Apocalipsis da la respuesta a lo que usted está diciendo. Okay. Dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Y dice, ¿estás leyendo? Y vino, Apocalipsis 5 o 6. Ok, dale. Y vino el 7, vino y tomó el libro. Por lo que usted está diciendo de que en casos así muy trascendentales, el cordero que está sentado a la diestra del Padre se pone de pie y opera ya en... Fíjense que son detalles tan sencillos, pero en esa enseñanza del doctor en el capítulo 4 y 5, lo que a él le llama la atención más, y sobre eso discurre, es sobre estar de pie, estar sentado, estar postrado, estar de pie. A eso le pone atención. Y si usted nota, son detalles que uno muchas veces no le pone atención. Pero indudablemente el estar de pie es porque algo va a acontecer. Acuérdese usted que por contexto de lo que ya vimos en estos 3 capítulos, es que ya la novia va a subir. Aunque no necesariamente cuando dice sube acá, es el momento en que la novia sube. Porque Juan, como vemos aquí, encuentra personajes coronados, pero no es la novia coronada. Y ya viendo esos personajes, pues también tenemos que nosotros tratar de ver y elucubrar. Yo siempre le voy a tratar a usted de dar la tesis del doctor. Aquí podemos nosotros con cierto nivel de libertad, porque cuando hay gente que conoce, pues podemos tener esa libertad. No siempre se puede hacer con todas las ovejas eso, porque entonces dice, bueno, ¿y entonces en qué quedamos? Cuando no haya muchas ovejas, pues vamos a entrarle un poquito más a esto. Entonces dice, y dice, verso número 3, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris. No tenemos muchos colores, pero dice alrededor, ¿verdad? Pensemos, solo podemos dibujar en 2 dimensiones, ¿verdad? Aunque son 7 colores, pero había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Es llamativo, ¿verdad? Porque el arco iris son 7 colores, ¿verdad? Pero ese arco iris, según la Biblia, ¿de qué nos habla? Un pacto. Un pacto. Dios hizo un pacto de no volver a destruir al hombre con agua. No fue de no volverlo a destruir, sino que literalmente dice, con agua. Porque lo que le espera a la tierra es un diluvio de fuego. Ya no hay diluvios de agua. Ahora Pedro dice que es un diluvio de fuego. Pero habla de pacto. ¿Sí? ¿Por qué dice esmeralda? Pues dice como aspecto de esmeralda. Uno piensa en la esmeralda rápidamente como verde, ¿verdad? Pero lo cierto es que es un arco iris. Y más que definir si estaban los 7 colores o si era verde, lo que nos interesa a nosotros es que el trono alrededor había un arco iris, como definiendo que Juan, por eso le llamó la atención el trono, el que estaba sentado en el trono, ve características que ojalá tuviéramos la revelación, qué significa realmente que el Padre, su aspecto era de jaspe y sardio, ¿verdad? Claro. Podría ser, ¿verdad? Porque dice de aspecto semejante a la esmeralda. Pero el Padre cuando dice jaspe y sardio, y no te dice a una piedra. Y es que, miren, nosotros sabemos muy poco del mundo mineral, ¿verdad? Y la Biblia en el Apocalipsis habla, como lo habla Ezequiel, acuérdese que luz veía,
dice que sus vestidos, y habla de muchas joyas. Los cimientos de la Nueva Jerusalén habla de joyas, y sea literal o sea simbólico, indudablemente que nosotros con la revelación que le dieron al doctor Ríos entendemos que hubo un mundo mineral. Luz Bella andaba entre las piedras de fuego, ¿verdad? Entonces es llamativo porque como que ese mundo mineral tiene que ver con espíritus. Pero dejémoslo ahí, ¿verdad? Solo para no continuar metiéndonos ahí. Pero como que el que está sentado, ¿qué significará estar sentado en la Biblia? Juicio. Un juez está sentado. Nunca ve usted un juez aún en los jueces de este tiempo, ¿verdad? Ni en los antiguos nunca se les ve de pie, ¿verdad? Sino que el que juzga está sentado. Realmente el Padre va a juzgar, pero el que va a ejecutar es el Hijo, porque toda autoridad le fue dada. Y por eso el Cordero se transforma en león, porque como león juzga, como Cordero salvó. Por eso la humanidad ya experimentó la venida del Cordero y le están dando un plazo donde todavía Él es Cordero, porque ahorita se puede revelar a cualquier hombre que no le conoce como Cordero, pero una vez termine esa época, Él se va a revelar como león, el león de la tribu de Judá. Muy bien, dice verso 4, y alrededor del trono había 24 tronos. Vamos a ver si lo hacemos en planta, porque si este es el trono en planta, tal vez tendría que entender yo que alrededor del trono había 24. No voy a dejar los 24. ¿Se entendería así la figura? Porque dice, alrededor del trono había 24 tronos. Los tronos hablan de autoridad, ¿no es cierto? Colosenses, cuando habla de jerarquías, habla de tronos. Y uno tiene que entender que son potestades, son poderes, los tronos. Se cree que la muerte tiene un trono. Bueno. Y alrededor del trono había 24 tronos y sentados. No están parados, ¿verdad? En los tronos, 24 ancianos. 24 tronos y 24 ancianos. Aquí uno puede también atisbar ciertas cosas, ¿verdad? 12 sabemos nosotros que es el número de gobierno. Y llama la atención que 12 por 2 es 24, ¿verdad? Entonces, como que también nos habla de que estos ancianos, que hay que preguntarse de quiénes son, ¿verdad? Y ahí es donde uno se empieza a meter en problemas, porque me parece otra vez es de lo que viene ahí, ¿verdad? Para el doctor Ríos, estos 24 ancianos, obviamente esto habla de autoridad, el trono, el número, anciano, madurez. En la Biblia el presbítero, ¿verdad? O el presbútero es uno que tiene autoridad. Indudablemente él lo que veía era que no eran de la iglesia, sino que Juan lo que vio ahí son personajes. Él lo ubica, en esa época lo ubicaba como las 24 órdenes sacerdotales. Él ve ahí el sacerdocio instituido por revelación por David, porque esta figura viene de David, ¿no? David, tenemos que entender que por revelación establece 24 órdenes sacerdotales. Y fíjense que nosotros no hemos hecho estudios sobre eso. Y ahí están las 24 órdenes. Yo les aseguro que los nombres de esas 24 órdenes y los ancestros y todo lo demás debe tener cosas muy interesantes. Entonces, él miraba ahí el sacerdocio, arrancando desde el arónico,
en adelante. Acuérdese que, solo que este era un sacerdocio no extraterrestre, sino que era un sacerdocio humano. Gente que ya había llegado al cielo y que estaba coronada. Ahora, lo llamativo es que la corona lo que marca es llegar a un estado de perfección. Fíjese que el hermano Otto lo miraba de la siguiente forma. Él miraba precisamente, porque estos 24 ancianos es arrancando con Aarón, pero acuérdese que el sacerdocio arónico fue cambiado por el de Sadoc. Entonces, mire, él vio muchas cosas. Por ejemplo, en otras ocasiones, por eso les digo que uno tiene que ir viendo las etapas y sacar conclusiones. Yo le diría que en esto hay que tener bastante amplitud. Porque en otras ocasiones yo lo oí ver que ese sacerdocio aún involucraba un sacerdocio universal. Y que precisamente él decía, ya están las 23. Y el de la iglesia era el 24, que la estaban esperando. Exacto. Viéndolo de esa manera, tendría que ser el de Melquisedec. Pero ya ahí, es que miren, lo difícil de esto es ver los diferentes niveles de revelación. Y que incluso cuando se escuchan estos temas, la gente tal vez mejor cambia si se pasa por radio, porque no se entiende o porque sencillamente se piensa que es raro eso, ¿verdad? Porque difícilmente se enseñan en las congregaciones. Esos son pasajes que se pasan de largo. Pero cuando se ve a nivel del sacerdocio melquisediano, del cual nosotros somos sacerdotes según la palabra, entonces ya se ve un sacerdocio universal. Pero yo vería que son diferentes ángulos y diferentes niveles de revelación. Y claro, uno tiene que también escudriñar y buscar y llegar a conclusiones, ¿no? Y conclusiones que sean, me parece. Ok. Claro. Claro. Es que, miren, eso es definitivo, pero mire, hermano Alfonso, ¿qué va a hacer usted y qué van a hacer aquellos que quieren apoyo bíblico cuando ya no lo hay? Cito la palabra. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, están preparadas. Y entonces eso quiere decir que no está aquí. ¿Dónde ponemos el equilibrio? El equilibrio lo ponemos que el mismo Espíritu que trasladó el capítulo de revelación para el humano y que otras revelaciones habrán, nunca va a chocar esa revelación con el parámetro de la palabra profética más segura. Pero sí tenemos que entender que cuando nosotros buscamos siempre el verso bíblico, ¿se acuerdan ustedes que en la mayoría de mensajes o enseñanzas del doctor, si ustedes fueron acuciosos en poner atención a esto, siempre aparecía alguien que decía: hermano Otto, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Y a veces se los bajaban de la moto muy fuertemente, porque él discernía el espíritu que podía ver en el que hacía la pregunta. Cuando era un espíritu acucioso, bueno, entonces él trataba de explicar. Pero ciertamente, hermanos, va a venir revelación que no necesariamente va a tener literalmente el texto bíblico. Y ese es el concepto de la Biblia de cristal a la larga, que quiso trasladar el hermano Otto. Que no es tanto la letra, sino que el espíritu de la letra. Claro, ahí estamos en un terreno difícil, hermano Alfonso. Es un terreno en el que uno no quisiera caminar. Por eso la tradición evangélica prefirió quedarse en lo más fácil de poder interpretar, en lo más sencillo, porque el que se atreve, y yo creo que ese fue el gran mérito del ministro del que hablamos, es porque se atrevió a incluso tratar de dar parámetros que no todos miraban el pie de imprenta. Por eso lo atacaron de él. Pero sí, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Cuando yo digo me parece, es tratar de dar un concepto donde nosotros no vamos a ser dogmáticos. Por ejemplo, ¿qué parámetro bíblico le estamos dando a esto?
es las 24 órdenes sacerdotales de David. Eso es parámetro bíblico. Sin embargo, no podemos dogmatizar quiénes son esos 24 ancianos, nos podemos equivocar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si le enseñamos a la gente? Es que los 24 ancianos son estos, y cuando venga una revelación mucho más clara, quizá angélica, quizá el mismo Señor, hermanos, disculpen. Ahí es donde yo creo que el hermano Otto era muy sabio, decía, me parece que pueden ser. Ese es básicamente el punto, ¿verdad?, al que queremos nosotros enfatizar. No dejar indudablemente al aire las enseñanzas, ¿verdad? Entonces, para él, para resumir, era el sacerdocio que ya estaba coronado. Ahora, un aspecto en cuanto a la corona. Como nosotros sabemos de los espíritus hechos ya perfectos, la pregunta es si ese sacerdocio que ahora tiene corona y que está sentado en tronos, ¿será que desde que llegó de la tierra ya lo sentaron en tronos? ¿O esa corona y ese trono indican un proceso de perfeccionamiento, no de salvación, sino de perfeccionamiento? Y si hemos oído, os habéis acercado a los espíritus hechos ya perfectos, entonces como que esa corona habla de una meta. Eso es otro tema muy complicado, pero que vale la pena que ahora que hay más discipuladores acá, se pueda también meditar. Muy bien. Sigamos, dice, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas. También las ropas blancas, en el concepto de Apocalipsis, y algo menciona también Pablo, nos indica pues un nivel de santidad, ¿verdad?, alcanzado, de pureza, que es lo que se le pide a la novia, ¿verdad? A Sardis, por ejemplo. Que también aquellos personajes del capítulo 7, cuando le hacen la pregunta a Juan, ¿quiénes son estos?, ¿verdad? Bueno, estos son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces, indudablemente vemos que esas ropas blancas nos hablan a nosotros de un estado en los que ellos han llegado a obtener, no porque hagan trabajos adicionales. De hecho, del perfeccionamiento de espíritu sabemos poco, pero sí atisbamos que hay un perfeccionamiento de espíritu, hechos ya perfectos. ¿Dónde? ¿Hechos en la tierra o hechos allá? Son las preguntas que tenemos también que ir resolviendo. Dice, con coronas de oro en la cabeza. Indudablemente estaban coronados. Algunos ubican a estos 24 ancianos como una representación de la iglesia. Como les digo, en esto hay mucha interpretación. Del trono salían relámpagos. Relámpagos. Entonces es interesante que alrededor del trono había arcoíris, que habla de pacto, y un pacto que se platicaba que puede ser un pacto de esperanza, pero del trono salían relámpagos. Y aún el Apocalipsis habla de 7 truenos, ¿verdad? Que no se menciona, los sellaron los 7 truenos, pero esos truenos, esos relámpagos, ¿de qué nos podrán estar hablando? Sigamos leyendo un poquito, dice, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. El doctor Ríos miraba que el arco iris alrededor del trono habla del pacto que Dios tiene con unos. Hay que definir quiénes son. Pero los relámpagos, los truenos y las voces hablan del juicio, como dividiendo a la humanidad. De hecho, él comparte que entonces ese arcoíris, hay gente de arcoíris, de pacto, alrededor del trono, que lo que van a ver en la visión es arcoíris. Pero otros lo que van a ver en el trono son juicios, truenos, relámpagos. Como les digo, esta es una exposición. Usted analiza. Y claro, lo que no estemos seguros,
a nivel de ovejas no lo enseñamos. Vas a estar seguros. ¿Ok? Muy bien, entonces dice, había 7 lámparas de fuego ardiendo que son los 7 espíritus de Dios. Ya una parte del Antiguo Testamento, usted lo puede investigar, habla de los 7 espíritus de Dios. Y están ahí como lámparas de fuego, ¿verdad? Iluminando. De hecho, yo creo que la iluminación que nosotros necesitamos en este último tiempo, pues tiene que ser una iluminación espiritual. Verso 6 dice, delante del trono había como un mar de cristal. Bueno, eso ya es difícil de dibujar, ¿verdad? Pero dice delante del trono, tratemos de ver algo acá. Un mar de cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono. Es un poco difícil de entender, ¿verdad? Y en medio del trono y alrededor del trono. Parecen 2 lugares distintos a la vez, ¿verdad? 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Bueno, también se ha dicho mucho acerca de los 4 seres vivientes, ¿verdad? Una de las cosas interesantes en definir quiénes son es que es llamativo el número, son 4. Hay en Ezequiel 4 manifestaciones también, ¿verdad? Hay 4 evangelios. El doctor miraba en ese número 4 y en estos seres que si nota usted están muy cercanos al trono porque están en medio y alrededor, como que tienen la oportunidad y la posibilidad de acercarse y también de estar alrededor. Él miraba ahí el ministerio completo del Señor Jesús, tipificado en estos seres vivientes. Y por eso es que cuando se empiezan a abrir los sellos, es llamativo que los sellos que tienen que ver con la iglesia, 1, 2, 3 y 4, son los 4 seres vivientes, uno cada uno. Y es llamativo que en el quinto ya no aparece ser viviente. Voy a cambiar de color. Usted va a notar ese detalle, que cuando se pronuncia, o mejor dicho, se abre el quinto sello, ya no hay ser viviente que diga, ven y mira. Lo vemos aquí en el capítulo 6. La frase exacta que usan es, cuando empiezan el primer sello, dice, veamos solo el verso 1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Y oía uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Si usted quiere, los 4 ven de los 4 seres vivientes. Ven aquí, se repite, ven aquí y ven aquí. Tiene que haber un cambio. Y hay que chequear lo que es el quinto, el sexto. Y aquí yo puse, bueno, es que este lo puse como 1, ¿verdad? Este era solo el roíto. Bueno, solo lo voy a correr. Quinto aquí, sexto, séptimo. Pero como que hay un cambio, ¿verdad? Después de los 4. Eso nos va a servir más adelante. Aquí estamos. Son los 4 sellos que son los que se cree que verá la iglesia. Y acuérdese, en un abrir paulatino, ¿verdad? Paulatino. Relacionado con también la revelación de Mateo 24, los 4 seres vivientes son personajes tan importantes que son los que relacionados, y él lo ve, el ministerio completo de la iglesia, de Jesucristo para la iglesia. Por eso es que él en su tesis aquí establece que estos 4 sellos todavía, él lo llamaría principio de dolores, en el concepto de Mateo 24. Principio de dolores. En el quinto ya no están los seres vivientes. Los 4 evangelios, cara de hombre, cara de buey, cara de león, ¿cuál falta? Y cara de águila. Indudablemente no vamos a ser dogmáticos en que
estos 4 seres vivientes definitivamente es eso. Yo le traslado a usted lo que él vio y yo en lo personal lo creo, pero no se lo voy a imponer. Usted tiene que también verlo. Porque si usted lo enseña solamente porque nosotros lo enseñamos, no, mejor analícelo, chequéelo y pida revelación. Mayor revelación personal, chequéelo. Pero sí, el doctor así lo miraba. Yo en lo personal no tengo ningún problema con verlo así también, pero yo se lo expongo a usted. Está entendiendo que hoy estoy enseñando a otro nivel yo. Ojalá que no me vaya a malinterpretar. ¿Sí? Como que estoy enseñando con inseguridad. No es eso. Estoy tratando de que usted, porque así le enseño a los pastores. ¿Por qué? Porque un ministro necesita también investigar, y más que investigar, pedir revelación personal. Mire, lo que el doctor Ríos enseñó a tantos pastores, si ellos no recibieron revelación, por eso tantos dejaron de enseñar eso, porque fue la enseñanza de un hombre. No sé si me captan eso. Pero aquel que escudriña y chequea y verifica, y si es responsable, va a enseñar cuando para él también es ya su revelación personal. Yo creo que ese punto lo entendemos muy bien. Ok, dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Ahí está, ¿verdad? El segundo era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre. Y el cuarto era semejante a un águila. Ahí está. ¿El león qué evangelio sería? Mateo, ¿verdad? El rey. ¿El hombre qué evangelio sería? Lucas, el hijo del hombre. El águila. Juan, el verbo, el hijo de Dios. Y el becerro, Marcos, el siervo. ¿Nota usted que esto también tiene contexto con Ezequiel? ¿Sí? Usted lo puede buscar y también chequearlo. ¿Qué es lo que se ve en Ezequiel? Pues yo creo que viéndolo a nivel de Ezequiel, ¿se acuerdan que estos incluso andaban como unas máquinas, ¿verdad? Circulares que caminaban para acá, caminaban para allá. Es probable. Lo único es que lo que más nos interesa es el hecho de que representan el ministerio completo de Cristo. Y por eso se les une lo que todavía tiene que ver con la iglesia. Claro, puede venir otra explicación, ¿verdad? Porque aquí hay un cambio. Yo quiero que ustedes le pongan mucha atención a ese cambio y que lo verifiquen, lo estudien, lo mediten. Incluso si vemos literalmente cuál es el quinto sello, el 6:9 dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Note aquí que aunque estos mártires pudieran ser o pudieran estar involucrados los mártires de todos los tiempos, la impresión que da es que todavía son mártires de la tribulación y que están debajo del altar y que están inquietos. Eso nos hace pensar que aún en el cielo o en alguna parte del cielo, porque muchas moradas hay, esto para mí es un tema que tenemos que tocar, como los lugares intermedios. Esto es un lugar, debajo del altar es un lugar intermedio, no es un lugar final. Están inquietos, incluso claman a gran voz y piden venganza. O sea, podemos estar en un nivel celeste o para pensar de cielo, ¿no? En alguna parte del cielo. Y note que estaban debajo del altar.
Hay que ver qué altar es, ¿verdad? ¿Y dónde está ese altar? Y son almas. Es llamativo que no dice espíritus, son almas. Y están clamando y están pidiendo venganza. Pero notan el cambio, ¿verdad? Y luego el sexto y luego el séptimo, se nota que ya no tiene que ver con la iglesia. De ahí se parte también al pensar que esta es una frontera, ¿verdad? ¿Cuándo se empezó a abrir el primero, el segundo, el tercero? Bueno, eso es tema de los 4 sellos, pero yo creo que la tesis más que nos ayuda mucho es ver que se van abriendo poco a poco. Tal vez hasta en un nivel de intensidad se han estado abriendo. Bueno, yo voy a hablar unos 5 minutos más y voy a dejar 15 minutos de preguntas para que podamos irnos a las 9. Volvamos al capítulo 4. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas. Ahí es donde podemos ver nosotros, ya sea serafines o arcángeles, ¿verdad? O aún querubines, porque fíjense que ahí hay que ir a Isaías, ¿verdad? Y a los pasajes paralelos, porque dice que con esas alas, con 2 volaban, con 2 se cubrían, con 2 se cubrían los pies, me parece, sí. Y creo que ahí Isaías lo aplica como arcángeles, más que serafines, o habría que chequear bien, porque también sabemos poco de los serafines. Serafín viene de seraf, que es ardiente. Fíjese que muchos creen que el serpiente de Génesis era un seraf. Incluso algunos creen que las serpientes ardientes por las raíces que el pueblo enfrentó en el desierto eran serafines, porque viene de la misma raíz. ¿Perdón? Pues algunos por la raíz lo ven así. Ahora, la literalidad de la serpiente, yo creo que para el pueblo fue literal, porque les inoculaban veneno y se hinchaban, ¿verdad? Sin embargo, algunos por la raíz lo relacionan, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Probablemente. Entonces, es interesante que el serafín, el seraf, algunos ubican porque el serpiente, acuérdense que el Talmud lo ubica como él, no la, ¿verdad? Como un personaje que era afín a Dios hasta que se apagó, ¿verdad? Lo único que, porque la tesis es que este ser hablaba con Eva cuando era de Dios, porque no sabemos cuánto tiempo pasó hablando con ella. Pero Eva no discernió cuando cambió de bando, ¿verdad? Cuando se apagó. Entonces, tenemos que ser honestos que no sabemos todos acerca de los serafines. ¿Qué es lo que dice en la literalidad de Isaías, si lo encontraron? ¿Qué dice la literalidad? Léalo alguien, por favor, con el micrófono. Dice, por encima de él, dice, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ok. 6:2, ¿verdad? 6:2 de Isaías. Es interesante estos personajes, ¿verdad? Y note usted que los seres vivientes que tenían ojos por fuera y ojos por dentro se ubican con estos, se relacionan por lo que dice precisamente aquí el pasaje. Estaban llenos de ojos alrededor, lo que no aparece en Isaías. Aquí es donde uno tiene que pensar qué tan literal es Apocalipsis, ¿verdad? Ustedes saben que hay escuelas de interpretación que dicen que o usted interpreta todo el Apocalipsis literal o lo interpreta alegórico, pero no puede hacer mezclas. Bueno, eso lo dicen los que estudian la hermenéutica, ¿verdad? A través de las leyes, hasta cierto punto humanas, ¿verdad? Algunas sabias, pero hasta qué punto reveladas, ¿verdad? Ustedes. Porque, ¿serán ojos literales o será que esos seres tienen la capacidad de ver todo? Que sería una interpretación, ¿verdad?
Yo les soy honesto, pues, me gusta más irme por la literalidad que por la alegoría. Sin embargo, no está de más pensar que esos seres que estaban en medio alrededor como que lograban ver todo, ¿verdad? Como los mismos 7 espíritus de Dios que logran ver todo, ¿verdad? Ahí en las preguntas usted puede aportar y para ir casi redondeando el tema. Dice, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Es difícil dar una explicación de eso, ¿verdad? Y día y noche no cesaban de decir, eso lo relaciono otra vez en la visión de Isaías. Santo, santo, santo es el Señor Dios. Indudablemente estos seres, como en Isaías, guardaban o estaban alrededor de la santidad de Dios, porque mientras más, yo veo que ellos están más cercanos que los 24 ancianos, porque están en medio del trono, tienen esa posibilidad de llegar. Yo veo que alrededor del trono como que hay círculos concéntricos, ¿ven ustedes? De cercanía. Después vemos, por eso qué maravilloso es que la posición de la novia, ¿verdad? Porque es estar aquí. Por eso debemos acostumbrarnos a estar cerca. Dice, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los 3 tiempos, ¿verdad? Acuérdense que también Apocalipsis dice las cosas que fueron, las que son y las que vendrán, ¿verdad? Relacionado también con Él. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado, como que son los directores de la adoración en el cielo, ¿no? Dice, y acción de gracias al que está sentado en el trono, note que la adoración aquí es al Padre, ¿verdad? Si seguimos en el contexto. Por eso Juan, ¿verdad? Tan sencillo en el contexto de la samaritana. El Padre busca adoradores. No conocedores, adoradores. No diezmadores, adoradores. Entonces, si usted nota, nuestro principal objetivo en la tierra es ser adorador, porque el Padre busca adoradores. No gente con ministerio, adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad, porque los que están más cerca de Él lo que hacen es adorar. Y se refleja en los 24 ancianos, porque dice, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran. Note que los 24 ancianos están sentados, no sabemos por cuánto tiempo. El Hijo está de pie, el Padre está sentado. Qué importante las posiciones, ¿verdad? Y los 24 ancianos, cuando los seres vivientes dan adoración, dan alabanza, se bajan de los tronos y se postran. Y si los 24 ancianos, como hemos visto aquí, está involucrado el sacerdocio melquisediano, ¿no cree usted que nosotros deberíamos de empezar a practicar el postrarnos? Claro, guiados por el Espíritu, no porque se les motiva, ¿verdad? Por eso a mí me impactó tanto aquella vez que fuimos a la iglesia del hermano Alex, los que me acompañaron, y encontrar a toda esa iglesia postrada. Así, ¿cuán largos eran? Yo no sé si los motivaron, porque nosotros llegamos cuando ya estaban postrados, si los motivaron o no los motivaron, pero a mí me impactó mi espíritu. Porque es raro encontrar a toda una congregación postrada. Bien raro, ¿verdad? Pero la práctica es aquí, ustedes. Aquí es donde yo creo que tenemos que empezar a practicar. Claro, lo que queremos es que sea el Espíritu el que nos lleve a eso, ¿verdad? Porque,
como le vuelvo a insistir, si nosotros somos de estos ancianos, tal vez la 24 orden que está, ya solo están esperando esa 24ª orden. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Un detalle interesante, muy sencillo también, es que acuérdense que ese postrarse es en el cielo. Y así a ver el doctor, bueno, eso quiere decir que el cielo no son nubes, dice. Como a veces aparecen siempre que quieren representar el cielo, parece que estuviéramos en las nubes, ¿verdad? Sino que es un lugar sólido. Es algo sólido, donde uno se va a postrar. Porque uno se acostumbra a postrar en tierra. Entonces el cielo no es algo difuminado, ¿verdad? Sino que es un lugar. Acuérdense que la Nueva Jerusalén, algunos creen que por sus medidas es un planeta, pero eso ya es elucubración, ¿verdad? Ok, el tiempo se me fue. Vamos a dejarlo aquí porque hay mucho más que se puede ver. El capítulo 4 con el capítulo 5 van vinculados, así que tratemos de leer lo que falta del 4 y el 5 para el próximo martes y dejamos lugar a preguntas y aportaciones del tema. Hermano, yo solo tengo una pregunta aquí. En el capítulo 5, verso 9, nos habla de los mismos seres vivientes. Sí. Y ahí dice, y entonaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y raza. Ahora, si ellos fueron comprados de todo linaje, lengua, pueblo y raza, ¿será estos pueblos interestelares? ¿O será solo tierra? Porque si era solo tierra, nos daría al margen pensar de que es la iglesia. Acuérdense ustedes que ahí se mete uno a pensar en el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Lo dice el apóstol Pablo. El cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y también uno tiene que pensar si realmente este paquete es solo para los humanos, ¿verdad? Acuérdense que la iglesia misma dice que va a ir a notificar, como dice Efesios 3:10. Algunos piensan que la notificación no abre la oportunidad para poder llevar un mensaje, si es solamente notificación, o si involucra hacer ver que ya la redención en la tierra está, y que esa redención también los va a involucrar a ellos. El doctor miraba en algún momento a un Cristo cósmico. La palabra es un poquito rara, ¿verdad? Donde ese Cristo, si lo miraba, tal vez pongámosle una pausa. Eso ya es marcianada, ¿verdad? Pero que si hay habitantes en un planeta X o seres muy diferentes a los hombres, que el Cristo, la faceta que le irradia a este es según el ser, al humano, pero al marciano o a seres raros, así lo mirarían. Él le llamaba al Cristo cósmico. Precisamente llevando redención, porque literalmente dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, cada uno tenía un arpa.